Ustedes no van a creer lo que me pasó a mis 65 años en el hospital. Mi propio hijo me trajo flores, de esas caras importadas de Colombia. Yo me quedé emocionado. Pensé que finalmente había entendido el valor de la familia después de tantos años. Pero entonces descubrí la verdad detrás de esas flores y esas visitas tan dedicadas. ¿Y lo que hice después? Bueno, digamos que le enseñé que nunca subestime a un viejo zorro. Quédense hasta el final porque esta historia va a chocarlos completamente. Si les gustan historias como esta, suscríbanse al canal y me cuentan en los comentarios desde dónde están viendo. Mi nombre es Eduardo Ramírez. Tengo 65 años. Y esta es la historia más impactante de mi vida. Todo comenzó un jueves por la mañana de abril del 2024, cuando estaba revisando los libros contables de mi taller mecánico en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. De repente, sentí como si un martillo me golpeara el pecho con toda su fuerza. El dolor era insoportable, como si alguien me estuviera clavando dagas ardientes directamente en el corazón. La sensación se extendía por mi brazo izquierdo y mi mandíbula. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras trataba de aferrarme al escritorio metálico. «¡Jefe Eduardo!», gritó Miguel, mi empleado más antiguo, al verme caer de la silla. «¡Llamen una ambulancia ahora mismo!». Su voz se escuchaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. El mundo a mi alrededor comenzó a volverse borroso y gris. En menos de 10 minutos, que se sintieron como horas eternas, los paramédicos llegaron al taller. Me subieron a la ambulancia mientras yo luchaba por mantener la conciencia. Durante el trayecto al hospital italiano, solo podía pensar en mi esposa Rosa, quien había muerto hace 5 años, y en mis 2 hijos, Carlos y Diego. El médico de emergencias fue directo conmigo. «Señor Ramírez, usted sufrió un infarto agudo. No es grave, pero necesitamos mantenerlo en observación por varios días para monitorear su condición cardíaca». Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero la preocupación por mi futuro y mi negocio comenzó a invadirme. Mis hijos fueron notificados inmediatamente sobre mi hospitalización. Diego, el menor de 28 años, que trabaja como ingeniero en Córdoba, me llamó desde allá preocupadísimo. «Papá, agarro el primer micro que salga para Buenos Aires. Voy para allá ahora mismo», me dijo con la voz quebrada por la emoción. Carlos, mi primogénito de 35 años, apareció en el hospital en menos de 2 horas. Llegó directo desde su oficina de bienes raíces en Recoleta, todavía vestido con su traje gris importado y sus zapatos italianos que siempre presumía. «Papá, qué susto me diste», dijo besándome la frente. Pero algo en su mirada me pareció extraño desde el primer momento. No era la preocupación genuina que esperaría de un hijo. En sus ojos veía algo diferente, una especie de ansiedad calculadora, como si estuviera evaluando algo más allá de mi salud. Era una mirada que había visto antes en sus ojos cuando era adolescente y había roto algo valioso, tratando de calcular cuánto problema tendría. Durante la primera noche en el hospital, Carlos se quedó en el cuarto haciendo compañía, pero sus conversaciones tomaron un rumbo que me resultó completamente extraño. Comenzó preguntándome sobre cosas que nunca antes le habían importado. El estado de mis cuentas bancarias, si tenía seguros de vida actualizados, si había hecho testamento recientemente. «Papá, ¿cuánto vale exactamente el taller ahora?», me preguntó, mientras fingía acomodar las almohadas detrás de mi espalda. «Es que, no sé, estas cosas pasan, y uno nunca sabe. Mejor tener todo en orden, ¿no te parece?». Su tono casual no logró disimular la urgencia real detrás de sus palabras, y eso me puso muy nervioso. Al día siguiente, mientras Carlos estaba en el pasillo hablando por teléfono, logré escuchar fragmentos de su conversación a través de la puerta que había quedado entreabierta. Las pocas frases que pude distinguir me helaron la sangre. «No, todavía no. Está estable. Necesito más tiempo. No pueden presionarme así». ¿Quién estaba presionando a mi hijo? ¿Y para qué necesitaba más tiempo? Mi mente comenzó a conectar puntos que prefería no ver. Cuando regresó al cuarto, le pregunté si todo estaba bien, si necesitaba algún tipo de ayuda económica o personal. Pero Carlos cambió de tema rápidamente. «Papá, no te preocupes por mis cosas. Solo eran unos asuntos menores del trabajo. Concéntrate en recuperarte», me respondió. Pero yo conocía a mi hijo desde que era un niño. Carlos siempre había sido ambicioso y decidido, características que yo admiraba,
Pero en los últimos meses lo había notado diferente. Estaba más nervioso, más irritable, siempre revisando su teléfono como si esperara llamadas urgentes. Y ahora estas preguntas insistentes sobre mi patrimonio y mis bienes. Era como si estuviera haciendo un inventario mental de todo lo que poseía, calculando el valor de mi vida en pesos argentinos. Esa noche, fingiendo dormir, escuché a Carlos hablando en voz baja en el pasillo con alguien por teléfono. Sus palabras me congelaron el alma. Él es dueño de todo. El taller vale más de $200,000, sin contar las propiedades. Soy el hijo mayor. Sería el heredero principal. Solo necesito unos días más. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera una oportunidad de negocio. Como si mi fallecimiento fuera la solución a algún problema financiero que tenía. En ese momento me di cuenta de algo terrible. Carlos estaba esperando que yo muriera, y posiblemente estaba dispuesto a acelerar ese proceso. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que estaba siendo paranoico, que el estrés del infarto me estaba haciendo imaginar cosas horribles sobre mi propio hijo. Pero los indicios eran demasiado evidentes para ignorarlos. Carlos llegaba cada día más temprano y se quedaba más tarde, pero no por cariño paternal. El cuarto día de hospitalización, alrededor de las 10 de la noche, Carlos recibió una llamada que lo puso visiblemente nervioso. Salió al pasillo para atender, pero esta vez no cerró completamente la puerta. Su voz llegaba clara hasta mi cama. Sí, ya sé que se venció el plazo. No tengo el dinero todavía, pero lo voy a tener muy pronto. Mi corazón, ya debilitado por el infarto, comenzó a latir descontroladamente. Carlos le debía dinero a alguien, y por el tono amenazante que se escuchaba del otro lado del teléfono, no eran precisamente acreedores pacientes. Escucha, mi viejo está internado. Tiene propiedades por más de $300,000. Cuando las cosas se resuelvan, voy a tener acceso a todo. Cuando las cosas se resuelvan. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas de muerte. ¿Qué significaba exactamente esa frase tan ambigua? La conversación continuó, y lo que escuché después me quitó toda esperanza de estar equivocado. Son $150,000. Ya sé que el interés sigue corriendo, pero confíen en mí. En una semana máximo voy a tener todo. $150,000. Mi hijo debía una fortuna a gente peligrosa y estaba viendo mi herencia como la solución perfecta a sus problemas. Cuando regresó al cuarto, fingí estar profundamente dormido, pero sentí su mirada fija sobre mí durante varios minutos. Era una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando cuánto tiempo le tomaría convertirse en un hombre rico. «Perdóname, papá», murmuró pensando que no podía escucharlo. «Pero no tengo otra opción. Ellos me van a matar si no les pago». En ese momento supe con certeza absoluta que mi vida corría peligro. Y el peligro venía de la persona en quien más confiaba en el mundo, mi propio hijo. Al día siguiente, Carlos llegó más temprano de lo usual, trayendo un ramo de flores caras de Colombia y chocolates importados. Su comportamiento había cambiado drásticamente. Era exageradamente cariñoso, atento, como si estuviera representando el papel del hijo perfecto para las enfermeras y médicos. Pero yo ya había visto su verdadera cara. «Papá, ¿cómo te sentís hoy?», preguntó mientras acomodaba las flores en un florero nuevo que había traído. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos me contaban una historia completamente diferente. «Los médicos dijeron que tal vez te den de alta la semana que viene». «Sí, hijo, me siento mucho mejor», respondí, observando cuidadosamente cada gesto suyo. Cuando mencioné el alta médica, vi cómo se tensó ligeramente. Una semana más era demasiado tiempo para él. Sus acreedores no iban a esperar tanto, y yo lo sabía. Durante la tarde, mientras fingía una siesta, desperté al escuchar a Carlos conversando nuevamente por teléfono dentro del mismo cuarto. Creyendo que yo estaba profundamente dormido por los medicamentos, había bajado la guardia completamente. Lo que escuché me confirmó mis peores sospechas. No va a poder esperar hasta que le den el alta. Tiene que ser acá mismo, en el hospital. Es más fácil hacer que parezca natural, ¿entendés? Mi sangre se convirtió en hielo. Carlos estaba planeando matarme ahí mismo, en el hospital, y quería que pareciera una muerte natural por complicaciones del infarto. La conversación continuó con detalles que me dieron náuseas. «Están los equipos de oxígeno,
Los medicamentos intravenosos, un cable desconectado, una dosis extra de algo. Estas cosas pasan en los hospitales todo el tiempo. Nadie va a sospechar nada extraño. Mi propio hijo estaba planificando mi asesinato con la frialdad de un criminal profesional. Esta noche no puede ser. Hay demasiado movimiento de enfermeras. Mañana de madrugada es mejor, entre las 3 y 4 de la mañana. Es cuando hay menos personal dando vueltas. Carlos había elegido la fecha y hora de mi muerte, como si fuera una cita de trabajo. Tenía menos de 24 horas para salvar mi propia vida. Después de que Carlos se fue esa noche, mi mente trabajó a toda velocidad. No podía llamar a la policía sin pruebas concretas. ¿Quién me creería? Un padre acusando a su propio hijo de planear su asesinato, basándose en conversaciones telefónicas que había escuchado a escondidas. Necesitaba un plan inteligente. Recordé que tenía 2 personas en quienes podía confiar completamente. El doctor Martín Herrera, mi médico personal desde hace 15 años, y mi compadre Jorge Salinas, escribano público y amigo de toda la vida. A las 11 de la noche, cuando el hospital estaba más tranquilo, los llamé desde mi celular. «Eduardo, ¿cómo estás? Me enteré de tu infarto», contestó el doctor Herrera inmediatamente. «Martín, necesito que vengas mañana temprano al hospital. Es urgente y es cuestión de vida o muerte. Literal», le dije en voz muy baja, vigilando constantemente la puerta. «No se lo digas a nadie, especialmente no a Carlos». El doctor Herrera conocía a toda mi familia desde que los chicos eran pequeños. Me conocía lo suficiente como para saber que nunca exageraría algo así. «Eduardo, me preocupaste. Voy a estar ahí a las 6 de la mañana. ¿Estás en peligro?» «Sí, Martín. Y el peligro viene de donde menos lo esperarías». La segunda llamada fue igualmente crucial. Jorge contestó inmediatamente a pesar de la hora. «Compadre, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Jorge, necesito que traigas papeles para hacer un testamento nuevo mañana muy temprano. Y que traigas tu cámara de video también. Va a ser necesario grabar algo muy importante. Jorge y yo éramos amigos desde la infancia. Habíamos crecido juntos en La Boca. Habíamos construido nuestros negocios apoyándonos mutuamente, y él sabía que nunca le pediría algo así sin una razón de peso. «Eduardo, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Mañana te explico todo. Solo confía en mí y ven temprano». Con mis aliados convocados, comencé a planear cómo exponer a Carlos y protegerme al mismo tiempo. Si él quería jugar sucio, yo le iba a enseñar que su viejo padre tenía más experiencia en la vida de la que él imaginaba. La guerra había comenzado, pero esta vez yo llevaba la ventaja. Sabía exactamente lo que él planeaba hacer. A las 3:15 de la madrugada, escuché los pasos familiares de Carlos acercándose a mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo, pero mantuve una respiración profunda y regular. El doctor Herrera y Jorge ya habían venido temprano. Habíamos hecho el Nuevo Testamento quitando a Carlos completamente, y ahora estaban esperando en el cuarto de al lado. Carlos entró sigilosamente, como una sombra en la noche. Por la luz tenue del pasillo, pude ver su silueta moviéndose lentamente hacia mi cama. Se quedó parado al lado durante varios minutos, simplemente observándome. Era aterrador sentir esa mirada fría y calculadora sobre mí, sabiendo lo que estaba planeando hacer. «Perdóname, viejo», susurró muy bajo, pensando que yo no podía escucharlo. «Pero ellos me van a quebrar las piernas si no les pago. Y vos ya viviste tu vida. Yo tengo toda una vida por delante». La justificación de mi propio hijo para asesinarme me revolvió el estómago, pero mantuve la compostura. Luego se dirigió hacia el equipo de oxígeno que estaba junto a mi cama. Escuché el sonido suave de sus manos manipulando los controles. Mi estrategia era dejar que hiciera lo que tenía planeado, pero sin ponerme en peligro real de muerte. Inmediatamente noté cuando redujo significativamente el flujo de oxígeno. «Este es tu último respiro con tranquilidad, papá», susurró directamente en mi oído, con una voz cargada de una frieza que me hizo temblar por dentro. «En unas horas todo habrá terminado, y por fin voy a poder vivir en paz». La falta de remordimiento en sus palabras me confirmó que había tomado la decisión correcta. Comencé a controlar conscientemente mi respiración, inspirando más profundamente cuando era posible, pero de forma que pareciera natural. También reduje gradualmente mi ritmo respiratorio, como si estuviera entrando en un estado más delicado.
Carlos se alejó de la cama y me observó durante varios minutos, esperando ver signos de que su plan estuviera funcionando. Carlos sacó su teléfono y hizo una llamada. «Ya está hecho», dijo en voz muy baja. «Reduje el oxígeno. Va a parecer una complicación natural del infarto. Nadie va a sospechar nada». Desde el cuarto de al lado, Jorge estaba grabando todo con su cámara profesional a través de la puerta entreabierta, que habíamos dejado estratégicamente. Escuché la voz del otro lado del teléfono preguntando cuánto tiempo tomaría. «Unas pocas horas como mucho. Voy a quedarme cerca, pero no en el cuarto. Cuando los médicos lo descubran, voy a estar en el pasillo como un hijo preocupado, que pasó toda la noche en el hospital cuidando a su padre». La conversación continuó con detalles sobre el dinero. «En cuanto tenga acceso a las cuentas y pueda vender las propiedades, les pago todo. $150,000 al contado, como acordamos». Carlos ya había convertido mi muerte en una transacción comercial, calculando exactamente cuánto ganaría con mi fallecimiento. Después de colgar, se acercó nuevamente a mi cama y me besó la frente. Ese gesto falso de cariño paternal fue lo más difícil de soportar de toda la experiencia. «Chao, papá. Gracias por todo lo que hiciste por mí toda la vida. Ahora me toca a mí manejar los negocios de la familia». Una vez que salió del cuarto, esperé unos minutos más para asegurarme de que no regresara. Entonces, lentamente, ajusté el flujo de oxígeno a un nivel más seguro, pero no completamente normal. Necesitaba mantener la apariencia de que algo estaba mal para que el plan funcionara perfectamente. Mi mente estaba clara a pesar del shock emocional. Carlos realmente había intentado matarme. Ya no había dudas ni esperanzas de estar equivocado. Pero ahora tenía exactamente lo que necesitaba. Evidencia clara de sus intenciones asesinas y una confesión completa grabada en video. El juego había cambiado completamente, y ahora era mi turno de mover las fichas. A las 4:30 de la madrugada, Carlos regresó para verificar mi estado. Actuó perfectamente el papel del hijo preocupado, llamando a la enfermera de turno. «Disculpe, mi papá parece estar respirando de forma extraña. ¿Es normal después de un infarto?». Su actuación era convincente, pero yo ya conocía la verdad detrás de esa máscara. La enfermera María, una mujer de experiencia con más de 20 años en el hospital, entró para examinarme. Mantuve los ojos cerrados y respiré de forma más laboriosa, como si realmente estuviera en dificultades. «Voy a revisar sus signos vitales y los equipos», dijo ella eficientemente. Cuando María se dirigió al equipo de oxígeno, Carlos se puso visiblemente tenso. «Qué extraño», murmuró ella, verificando los controles. «El flujo está muy bajo para la condición de su papá. Esto no debería estar así». Era el momento que habíamos estado esperando. «¿Cómo que muy bajo?», pregunté, fingiendo confusión y preocupación. «El flujo está en 2 litros por minuto, pero para su condición cardíaca debería estar en al menos 4 litros», explicó María mientras ajustaba el equipo. «Estos aparatos tienen seguros de seguridad. Es imposible que se haya cambiado accidentalmente». Carlos comenzó a sudar frío. Tal vez alguien se tropezó sin querer durante la noche», sugirió nerviosamente, pero su explicación sonaba forzada y poco convincente. María lo miró con una expresión de sospecha creciente. «Señor Carlos, estos equipos están diseñados para prevenir alteraciones accidentales. Alguien tuvo que haber cambiado esto intencionalmente». En ese momento, decidí que era hora de poner en marcha la segunda fase de mi plan. «María», dije débilmente, «¿podría llamar al doctor Herrera? Creo que necesito hablar con él urgentemente». María asintió y se fue para localizar al doctor, quien por supuesto ya estaba esperando en el cuarto de al lado con Jorge. Carlos se quedó conmigo, claramente nervioso, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. La trampa estaba perfectamente armada, y él había caído directo en ella. El doctor Herrera entró al cuarto junto con Jorge, quien llevaba una carpeta de documentos y su cámara de video. Carlos los miró confundido. «Doctor, ¿qué hace Jorge acá tan temprano?». Su voz traicionaba nerviosismo, pero todavía no se daba cuenta de lo que estaba por suceder. «Carlos», dijo el doctor Herrera seriamente, «tengo que informarte que encontramos evidencia de que alguien manipuló deliberadamente el equipo de oxígeno de tu padre durante la madrugada.
La cara de Carlos se puso pálida, pero trató de mantener la compostura. Jorge abrió su carpeta y sacó varios documentos. También tengo que informarte, Carlos, que tu padre cambió completamente su testamento esta mañana. Ha sido removido como heredero de todos sus bienes. Las piernas de Carlos parecieron fallarle y se sentó pesadamente en la silla. ¿Qué? Esto no puede ser verdad, tartamudeó, mirando alternativamente a todos los presentes. Papá, ¿por qué harías algo así? Soy tu hijo mayor. Su desesperación comenzaba a mostrarse claramente, y exactamente eso era lo que yo había estado esperando. Lentamente me incorporé en la cama, ajustando las almohadas detrás de mi espalda. Carlos me miró confundido al verme tan alerta y despierto. Carlos, le dije con voz firme y clara, tengo una sorpresa para ti que nunca vas a olvidar. Jorge encendió su cámara de video y la apuntó directamente hacia Carlos. Sorpresa, hijo ingrato. Escuché cada palabra que dijiste anoche, cada detalle de tu plan para matarme, cada justificación patética que te diste para asesinar a tu propio padre por dinero. La expresión de shock en su rostro no tenía precio. Papá, tú estabas dormido, estabas inconsciente por los medicamentos, balbuceó, tratando desesperadamente de negar lo obvio. Estaba fingiendo, Carlos. Fingí cuando redujiste mi oxígeno. Fingí cuando susurraste en mi oído. Y fingí recién cuando confesaste todo nuevamente. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos, y yo estaba disfrutando cada segundo de su caída. Jorge continuó grabando mientras Carlos se desplomaba mentalmente. Además de escuchar todo anoche, continué, también grabamos tu confesión de hace una hora cuando le dijiste a María que tal vez alguien había tropezado accidentalmente con el equipo. Tenemos toda tu actuación documentada. El doctor Herrera se acercó con el informe médico. Carlos, como médico, debo informarte que manipular el oxígeno de un paciente cardíaco constituye intento de homicidio calificado. Las consecuencias legales son muy graves. Carlos comenzó a temblar visiblemente. No, ustedes no entienden, comenzó a decir desesperadamente. Debo $150,000 a gente muy peligrosa. Me van a matar si no les pago. No tuve otra opción. Su confesión completa estaba siendo grabada en video de alta definición. ¿Entonces admitís que manipulaste el oxígeno de tu padre para matarlo? Preguntó Jorge desde detrás de la cámara, como un verdadero profesional documentando evidencia legal. Carlos se dio cuenta de que había caído en otra trampa, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Yo solo quería acelerar algo que iba a pasar de todas formas, dijo, tratando de minimizar su crimen. Él tiene problemas cardíacos. Está viejo. Yo tengo toda una vida por delante, y esos tipos me van a matar si no les pago. Me levanté completamente de la cama y me paré frente a él. Carlos, acabas de confesar nuevamente que intentaste asesinarme por dinero. Y esta vez lo hiciste frente a testigos calificados y con cámara grabando. Su cara de realización y terror fue el momento más satisfactorio de toda la experiencia. Jorge guardó la cámara y sacó su teléfono. Ahora voy a llamar a la policía para que vengan a arrestarte por intento de homicidio calificado contra tu propio padre. Carlos nos miró a los tres, entendiendo finalmente que había sido completamente superado por su viejo padre, quien resultó ser mucho más astuto de lo que él había calculado. Carlos se levantó bruscamente de la silla, con pánico total en sus ojos. No, por favor, no llamen a la policía. Yo puedo explicar todo. Puedo arreglar esto. Su desesperación era evidente, pero ya había cruzado una línea imperdonable. ¿Explicar qué, Carlos?, le pregunté firmemente. ¿Explicar cómo planeaste fríamente mi asesinato? ¿Explicar cómo ibas a robarle su parte de la herencia a tu hermano Diego? Ya explicaste todo muy claramente en las grabaciones. El doctor Herrera se posicionó entre Carlos y la puerta. Carlos, como médico que conoce a tu familia desde hace años, esto es lo más repugnante que he visto en mi carrera. Intentar matar a tu propio padre por dinero es imperdonable. Jorge terminó su llamada telefónica. La policía viene en camino. También llamé a un fiscal amigo mío. Con todas las evidencias que tenemos, este caso va a ser muy claro. Carlos comenzó a caminar de un lado al otro como un animal enjaulado. «Ustedes no entienden la situación en que estoy», gritó desesperadamente. «Esa gente me va a torturar y me va a matar si no les pago.
Prefiero ir preso que morir descuartizado por los prestamistas. Su confesión sobre las deudas de juego solo empeoraba su situación legal. Deberías haber pensado en eso antes de apostar dinero que no tenías, le respondí sin piedad. Y definitivamente deberías haber pensado en eso antes de planear el asesinato de tu padre. Ahora vas a pagar las consecuencias de todas tus decisiones estúpidas. 5 minutos después, 2 oficiales de policía entraron al cuarto junto con un detective de homicidios. Jorge inmediatamente se presentó como escribano público y comenzó a explicar toda la situación, mostrando los videos y la documentación médica. Carlos se desplomó en la silla, cubriendo su cara con las manos. El detective, un hombre experimentado de unos 50 años, miró a Carlos con disgusto. En 30 años de carrera los casos de parricidio por dinero siguen siendo los que más me repugnan. Tienes derecho a permanecer callado y a un abogado. Las esposas sonaron como música para mis oídos cuando se las pusieron a mi hijo. Mientras los policías esposaban a Carlos, él me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Papá, me condenaste a muerte. Los prestamistas me van a matar en la cárcel. Todo esto es por tu culpa por ser tan egoísta con tu dinero. ¿Egoísta?, le grité, levantándome completamente de la cama. Carlos, vos intentaste asesinarme. A tu propio padre, el hombre que te crió, te educó, te dio todo lo que tenés en la vida. ¿Y me decís egoísta porque no quise morir para pagarte las deudas de juego? El detective revisó las grabaciones en la cámara de Jorge. Señor Eduardo, estas evidencias son extraordinariamente claras. Rara vez vemos casos tan bien documentados. Su hijo va a enfrentar cargos muy serios. Carlos fue informado de todos sus derechos legales mientras era preparado para ser trasladado. Esto no es justo, siguió protestando Carlos mientras era llevado hacia la puerta. Yo soy víctima de los prestamistas. Ellos me amenazaron. Yo solo traté de encontrar una solución. Su incapacidad total para asumir responsabilidad me convenció de que había tomado la decisión correcta. Jorge guardó todos los documentos en su carpeta. Eduardo, con estas evidencias y testimonios, tu hijo probablemente va a recibir entre 10 y 15 años de prisión por intento de homicidio calificado. También va a enfrentar cargos por las deudas de juego ilegal. El doctor Herrera verificó mis signos vitales después de toda la conmoción. Eduardo, tu corazón está sorprendentemente estable considerando el estrés de esta situación. Parece que la adrenalina de la justicia te está haciendo bien. Su comentario me arrancó la primera sonrisa genuina en días. 2 horas después del arresto de Carlos, Diego llegó al hospital completamente confundido. Había viajado toda la noche desde Córdoba sin saber nada de lo que había pasado. Cuando entró al cuarto y me vio despierto y aparentemente bien, su cara se llenó de alivio y confusión a la vez. Papá, gracias a Dios que estás bien. En el camino me llamaron para decirme que Carlos había sido arrestado por intentar matarte. Eso no puede ser verdad, ¿no? Diego se veía exhausto del viaje y del shock de las noticias. Jorge, que se había quedado para documentar todo el proceso legal, le explicó pacientemente toda la situación a Diego. Le mostró las grabaciones, los documentos médicos y el testimonio de las enfermeras. Vi cómo la cara de mi hijo menor iba cambiando de incredulidad a horror absoluto. Papá, esto es monstruoso, dijo Diego, sentándose pesadamente en la silla donde Carlos había estado pocas horas antes. ¿Carlos realmente trató de matarte por dinero? Sus ojos se llenaron de lágrimas al procesar la traición de su hermano mayor. Le conté todos los detalles, las deudas de juego, las conversaciones telefónicas, el momento cuando Carlos redujo mi oxígeno, todo. Diego escuchaba en silencio, de vez en cuando negando con la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Papá, siempre supe que Carlos tenía problemas con el juego, pero nunca pensé que llegaría a esto. ¿Cómo alguien puede planear matar a su propio padre? Diego era completamente diferente a Carlos. Ingeniero responsable, casado, con principios sólidos. Diego, le dije tomando su mano. Por eso cambié el testamento. Vos siempre fuiste el hijo en quien podía confiar. Carlos demostró que el dinero lo puede convertir a cualquiera en un monstruo. Diego asintió, pero seguía viendo el shock y la tristeza en sus ojos por la traición familiar. El doctor Herrera se acercó a nosotros. Diego,
Tu padre ha pasado por una experiencia traumática extrema, pero físicamente está estable. Lo que más necesita ahora es el apoyo de su familia verdadera. Diego abrazó mi mano con fuerza, prometiéndome que nunca me abandonaría como había hecho Carlos. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, la investigación policial avanzó rápidamente. El detective a cargo del caso, Inspector Rodríguez, me visitó para tomar mi declaración oficial y revisar todas las evidencias que habíamos recopilado. Señor Eduardo, me dijo el inspector, en 30 años de carrera, rara vez he visto un caso tan bien documentado. Las grabaciones, el testimonio médico, las evidencias técnicas del equipo de oxígeno, todo es irrefutable. Carlos no tenía escapatoria legal posible. Jorge había contactado a varios periodistas conocidos suyos, y la historia comenzó a salir en los medios locales. Hijo intenta asesinar a su padre en hospital por deudas de juego. El caso se volvió sensación mediática, y recibí llamadas de apoyo de gente que ni siquiera conocía. El inspector me informó que habían rastreado las llamadas telefónicas de Carlos y encontrado a los prestamistas ilegales. Hemos arrestado a toda la red. Su hijo les debía dinero a una organización criminal dedicada a préstamos usurarios y apuestas clandestinas. Ellos también enfrentan cargos graves. ¿Y Carlos? ¿Cómo está reaccionando en la cárcel?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber nada de él. Está en prisión preventiva. Su abogado trató de alegar insanidad mental, pero los peritos psiquiátricos confirmaron que estaba completamente consciente de sus actos. Diego, quien había decidido quedarse en Buenos Aires hasta que yo recibiera el alta, escuchaba toda la información policial con expresión sombría. Papá, Carlos va a pasar muchos años en prisión, ¿verdad? Sí, Diego. Y se lo ganó él solito con sus decisiones. Durante una de las visitas del inspector, me mostró transcripciones de interrogatorios con Carlos. En ellas, mi hijo seguía culpándome por su situación. Mi padre siempre fue tacaño. Si me hubiera prestado el dinero, nada de esto habría pasado. Su incapacidad para asumir responsabilidad era asombrosa. Inspector, le dije, quiero que Carlos pague por todo lo que hizo. No quiero que reciba ningún tipo de reducción de condena por ser mi hijo. Él eligió ser un criminal, ahora que enfrente las consecuencias como cualquier criminal. 3 meses después del incidente, el juicio de Carlos comenzó en los tribunales de Buenos Aires. El caso había atraído atención mediática masiva. El hijo que intentó matar a su padre por dinero era la historia que todos los canales de televisión querían cubrir. Yo había recibido el alta del hospital semanas atrás y estaba físicamente recuperado, pero emocionalmente todavía procesando la traición. Diego me acompañó al tribunal todos los días, dándome el apoyo que necesitaba para enfrentar a Carlos nuevamente. El fiscal presentó todas nuestras evidencias, las grabaciones de video, los testimonios médicos, los reportes técnicos del equipo de oxígeno, las transcripciones de las llamadas telefónicas. El caso contra Carlos era absolutamente sólido e irrefutable. Cuando llegó el momento de mi testimonio, subí al estrado y conté toda la historia frente al jurado. Describí el momento cuando escuché a Carlos planear mi muerte, cuando redujo mi oxígeno, cuando susurró en mi oído que era mi último respiro. Varios miembros del jurado se veían visiblemente afectados. Carlos, sentado en la mesa de la defensa, evitaba hacer contacto visual conmigo durante todo mi testimonio. Su abogado había tratado de construir una defensa basada en presión psicológica de los prestamistas, pero las evidencias eran demasiado claras sobre su premeditación fría. Cuando Carlos finalmente subió al estrado para defenderse, su testimonio fue patético. Siguió culpando a otros por sus decisiones, los prestamistas por presionarlo, a mí por no prestarle dinero, al sistema por llevarlo al juego. Nunca asumió responsabilidad real por haber intentado asesinarme. Durante el contrainterrogatorio del fiscal, Carlos se desmoronó completamente. Cuando le preguntaron directamente si había planeado matar a su padre por dinero, tartamudeó y trató de evadir la respuesta. Pero las grabaciones lo condenaron con sus propias palabras. El jurado deliberó solo 2 horas. El veredicto fue unánime. Culpable de intento de homicidio calificado, manipulación de equipo médico con intención letal y asociación con organización criminal. Carlos recibió 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 8 años.
Cuando el juez leyó la sentencia de 15 años de prisión, Carlos se desplomó en su silla. Su abogado inmediatamente anunció que apelarían el fallo, pero tanto el fiscal como Jorge me aseguraron que con las evidencias que teníamos, la apelación sería rechazada. Eduardo, me dijo Jorge después del juicio, tu hijo va a pasar la mejor parte de su vida adulta en prisión, y francamente, se lo merece completamente. Yo sentía una mezcla de alivio, tristeza y satisfacción. La justicia había sido hecha, pero el precio emocional era enorme. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el veredicto. Me pidieron varias entrevistas, pero rechacé la mayoría. Solo acepté una entrevista con un programa de televisión para enviar un mensaje claro. Nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a matar por dinero. Diego me acompañó a casa después del juicio. Mi casa se sentía diferente ahora, sabiendo que Carlos nunca más volvería a vivir ahí. Habíamos quitado todas sus fotos familiares y guardado sus pertenencias. Para mí, Carlos había muerto el día que intentó matarme. Papá, me dijo Diego esa noche mientras cenábamos, sé que esto ha sido terrible, pero quiero que sepas que siempre podés contar conmigo. Nunca te voy a traicionar como lo hizo Carlos. Sus palabras me dieron la tranquilidad que necesitaba para seguir adelante. Durante las semanas siguientes, recibí cientos de cartas de apoyo de gente de todo el país. Muchas eran de padres que habían pasado por traiciones familiares similares, aunque menos extremas. Mi historia había resonado con mucha gente que había experimentado decepciones familiares profundas. Jorge se encargó de todos los aspectos legales del Nuevo Testamento y de la transferencia de propiedades. Diego ahora era mi único heredero, pero él insistió en que yo siguiera manejando el taller y todas las decisiones financieras por muchos años más. El taller mecánico siguió funcionando normalmente. Mis empleados habían seguido toda la historia en los medios y me apoyaron completamente. Miguel, mi empleado más antiguo, me dijo, «Don Eduardo, usted hizo lo correcto. Un hijo que trata de matar a su padre no merece ser llamado hijo». 6 meses después del juicio, había logrado establecer una nueva rutina de vida. Me levantaba temprano, iba al taller, trabajaba con mis empleados, almorzaba con Diego cuando él estaba en Buenos Aires, y por las tardes visitaba a Jorge para jugar dominó y charlar sobre la vida. El doctor Herrera me hacía controles médicos regulares y siempre me decía lo mismo. Eduardo, tu corazón está perfecto. Parece que deshacerte de la toxicidad de Carlos te hizo bien tanto física como emocionalmente. Era cierto. Me sentía más liviano, más en paz. Una tarde, mientras revisaba la correspondencia en el taller, llegó una carta desde la prisión donde estaba Carlos. La reconocí inmediatamente por la letra. Diego estaba conmigo ese día y me preguntó si quería que él la leyera primero, pero decidí abrirla yo mismo. La carta era típica de Carlos, llena de autocompasión y culpas dirigidas a otros. Papá, la prisión es terrible. Me pegan y me amenazan todos los días. Los otros presos me odian porque saben que traté de matar a mi propio padre. Todo esto es tu culpa por haberme denunciado. Siguió escribiendo. Si me hubieras prestado el dinero cuando te lo pedí, nada de esto habría pasado. Pero vos siempre fuiste egoísta con tu plata. Ahora estoy pagando las consecuencias de tu tacañería. La falta total de arrepentimiento me confirmó que había tomado la decisión correcta. Diego leyó la carta por encima de mi hombro y negó con la cabeza disgustado. Papá, después de todo lo que pasó, Carlos todavía no entiende que él es el único responsable de donde está. No ha aprendido nada. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Diego, le dije, tu hermano está muerto para mí desde el día que susurró en mi oído que era mi último respiro. El hombre que está en esa prisión es un extraño que casualmente comparte mi apellido. Pero no es mi hijo. Diego asintió completamente de acuerdo. Decidí no contestar la carta ni ninguna otra comunicación que Carlos pudiera enviar. Había cerrado ese capítulo de mi vida completamente. Mi familia ahora consistía en Diego, Jorge, el doctor Herrera y los empleados leales que habían estado conmigo durante toda esta experiencia. Durante las noches tranquilas en mi casa, a menudo reflexionaba sobre cómo había sido posible que Carlos llegara a ese extremo. ¿Había señales que yo había ignorado? ¿Había fallado como padre de alguna manera que lo llevara por ese camino tan oscuro? Recordaba su infancia.
Carlos siempre había sido más demandante que Diego. Siempre quería más juguetes, más atención, más dinero cuando creció. Pero nunca imaginé que esa avidez se convertiría en la capacidad de planear mi asesinato por dinero. Algunos defectos de carácter, aparentemente, no tienen cura. Jorge venía a visitarme regularmente y hablábamos sobre la situación. «Eduardo», me decía, «vos no podés culparte por lo que hizo Carlos. Él tomó sus propias decisiones como adulto. Vos criaste a 2 hijos de la misma manera y Diego salió completamente diferente». Era cierto. Diego trabajaba honestamente. Había formado una familia sólida. Nunca me había pedido dinero prestado. Y cuando supo lo que Carlos había hecho, inmediatamente me apoyó sin dudas. La diferencia entre mis 2 hijos era como la diferencia entre el día y la noche. El doctor Herrera también me ayudaba a procesar la situación durante nuestras consultas. «Eduardo, lo que experimentaste fue un trauma severo, pero la forma en que manejaste la situación muestra una fortaleza mental extraordinaria. Convertiste una situación de víctima en una situación de empoderamiento. La realidad es que Carlos te mostró su verdadera naturaleza, y vos tuviste la valentía de enfrentarla en lugar de negarla o minimizarla. Muchos padres en tu situación habrían tratado de proteger a su hijo criminal, pero vos priorizaste tu propia vida y la justicia. Una noche, mientras cenaba solo, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía dolor por Carlos. Había pasado por las etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión, y finalmente había llegado a la aceptación. Carlos era mi pasado. Diego era mi presente y mi futuro. Me levanté de la mesa, fui hasta mi escritorio y escribí una carta para Diego agradeciéndole por ser el hijo que cualquier padre querría tener. Le expresé mi orgullo por su carácter, su honestidad y su lealtad incondicional durante la crisis más grande de mi vida. 1 año después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. El taller mecánico estaba prosperando más que nunca. Tal vez porque yo había eliminado el estrés constante que Carlos representaba en mi vida sin que me diera cuenta. Diego se había mudado de vuelta a Buenos Aires permanentemente para estar más cerca de mí. Había conseguido un trabajo excelente como ingeniero en una empresa multinacional y se había comprado una casa a solo 10 cuadras de la mía. Almorzábamos juntos 3 veces por semana. El aniversario del intento de asesinato llegó y pasó sin ceremonias. Yo había decidido no convertirlo en una fecha para recordar, sino en una fecha para agradecer estar vivo y rodeado de gente que realmente me amaba. Jorge organizó una pequeña cena para celebrar mi 2º cumpleaños. Durante esa cena brindamos por la justicia, por la familia verdadera y por la sabiduría que viene con la experiencia de haber sobrevivido a la traición más profunda posible. «Eduardo», dijo Jorge levantando su copa, «demostraste que la inteligencia y la determinación siempre vencen a la maldad y la codicia». El doctor Herrera había documentado mi caso en una revista médica, obviamente sin usar mi nombre real, como un ejemplo de cómo el estrés psicológico extremo puede paradójicamente fortalecer la salud mental cuando la persona toma control de la situación en lugar de ser víctima pasiva. Una tarde, while organizaba papeles en mi escritorio, encontré una foto vieja de Carlos cuando tenía 8 años. Por un segundo, sentí una punzada de nostalgia por el niño que había sido, pero rápidamente recordé al hombre en que se había convertido. Rompí la foto y la tiré a la basura sin remordimientos. Diego me había sugerido varias veces que considerara vender el taller y retirarme, pero yo le expliqué que el trabajo me mantenía activo y con propósito. «Papá», me dijo, «mientras tengas salud y ganas de trabajar, seguí haciendo lo que te hace feliz». Los empleados del taller se habían convertido en mi familia extendida. Celebrábamos cumpleaños, navidades y otros eventos importantes juntos. Miguel, que ya tenía más de 60 años, bromeaba diciendo que éramos como los viejos solteros del barrio, cuidándonos mutuamente. Ocasionalmente, a través del sistema judicial, llegaban noticias sobre la situación de Carlos en prisión. Jorge me mantenía informado de los aspectos legales, aunque yo no preguntaba activamente por detalles. La apelación había sido rechazada, como esperábamos, y Carlos tendría que cumplir su sentencia completa. Según los reportes del sistema penitenciario, Carlos había tenido varios incidentes disciplinarios. Aparentemente,
Había tratado de organizar schemes de dinero entre los presos y había sido castigado con períodos de aislamiento. Su naturaleza manipuladora no había cambiado, simplemente había encontrado nuevas víctimas. El inspector Rodríguez me visitó una vez para informarme que Carlos había tratado de contactar a algunos de sus antiguos socios criminales desde la prisión, violando las reglas de su encarcelamiento. Su hijo no está aprendiendo nada de esta experiencia, me dijo. Sigue siendo el mismo criminal manipulador. Diego se enteró por fuentes independientes que Carlos había tratado de contactar a algunos familiares lejanos, contándoles una versión distorsionada de los eventos donde él era la víctima y yo era el villano. Afortunadamente, la cobertura mediática había sido tan extensiva que nadie creía su versión. «Papá», me dijo Diego después de escuchar estos reportes, «Carlos está demostrando una y otra vez que vos tomaste la decisión correcta. Él no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo hombre que trató de matarte por dinero. Una vez, Jorge me preguntó si alguna vez había considerado visitarlo en prisión, tal vez para intentar algún tipo de reconciliación o cierre emocional. Mi respuesta fue inmediata y definitiva. Jorge, Carlos murió para mí el día que susurró en mi oído sobre mi último respiro. No tengo interés en visitar a un extraño en prisión. El doctor Herrera concordaba con mi posición. Eduardo, algunas relaciones no pueden ni deben ser reparadas. Lo que Carlos hizo trasciende los límites de cualquier perdón razonable. Tu decisión de cortar contacto completamente es psicológicamente saludable. Durante este periodo, también me enteré de que varios presos conocían la historia de Carlos y lo consideraban la escoria más baja posible, alguien que había intentado matar a su propio padre. En la jerarquía informal de la prisión, él estaba en el escalón más bajo, y eso me daba una satisfacción sombría pero real. 2 años después del juicio, Diego me dio la noticia más maravillosa posible. Él y su novia Carla se iban a casar. Carla era una mujer fantástica, médica pediatra, que había conocido toda la historia de Carlos y había apoyado completamente a Diego durante todo el proceso judicial. «Papá», me dijo Diego durante la cena de compromiso, «Carla y yo queremos que seas el padrino de la boda. Has sido no solo mi padre, sino también mi modelo de integridad y valentía». Sus palabras me llenaron de una emoción que no había sentido desde antes del incidente con Carlos. La boda fue una celebración pequeña pero hermosa en el registro civil, seguida de una recepción en mi casa. Jorge fue el testigo legal, el doctor Herrera y su esposa asistieron, y varios empleados del taller vinieron con sus familias. Era exactamente la familia que yo quería, gente honesta, leal y genuina. Durante el brindis de la boda, Diego sorprendió a todos con un discurso emotivo. Mi padre me enseñó que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la lealtad, el amor y la integridad. Todos ustedes son mi familia verdadera, y estoy orgulloso de comenzar una nueva generación con estos valores. Carla también habló durante la recepción. Eduardo, gracias por criar a un hombre con principios tan sólidos. Diego me contó toda la historia de lo que pasó con Carlos, y la forma en que manejaste esa traición me demostró el carácter extraordinario de esta familia. 6 meses después de la boda, Diego y Carla me dieron la noticia de que estaban esperando su primer hijo. Iba a ser abuelo, y por primera vez en años, sentí una alegría pura y sin complicaciones. Esta nueva vida representaba esperanza, continuidad, y la oportunidad de construir una familia basada en valores correctos. «Papá», me dijo Diego cuando me contó sobre el embarazo, «queremos que sepas que nuestro hijo va a conocer toda la verdad sobre lo que pasó con Carlos. Queremos que aprenda sobre la importancia de la integridad y las consecuencias de las malas decisiones». Durante los meses del embarazo, ayudé a Diego y Carla a preparar el cuarto del bebé. Trabajando con mis manos, construyendo la cuna y organizando los muebles, me sentía más conectado con la vida y el futuro de lo que había estado en años. Carlos había tratado de quitarme la vida, pero la vida había encontrado una manera de renovarse. Mi nieto, Eduardo Jr., nació un martes de octubre, exactamente 3 años después de mi infarto en el taller. Cuando Diego me llamó desde el hospital para decirme que el bebé había nacido sano y que Carla estaba bien, sentí que se completaba un círculo perfecto de renovación y esperanza. Cuando vi a mi nieto por primera vez, con sus pequeños puños cerrados y sus ojos curiosos,
Supe que este era el regalo más grande que la vida podía darme después de todo lo que había pasado. Hola, Eduardo Jr., le susurré. Tu abuelo te va a enseñar todo lo que necesitas saber sobre ser un hombre de honor. Diego había insistido en ponerle mi nombre al bebé. Papá, quiero que este nombre represente integridad, valentía y amor familiar genuino. Quiero que cada vez que alguien pronuncie el nombre Eduardo en nuestra familia, piense en estas cualidades. Carla me pidió que fuera el padrino de bautismo del bebé. Eduardo, usted demostró que la familia verdadera se construye con acciones, no con sangre. Quiero que nuestro hijo tenga a alguien como usted guiándolo en la vida. Era un honor que nunca había esperado, pero que acepté con humildad y gratitud. Durante las primeras semanas de vida del bebé, yo iba todas las tardes después del trabajo para ayudar con lo que fuera necesario. Cambiar pañales, preparar biberones, cantarle canciones de cuna, todas las cosas que había hecho con Diego y Carlos décadas atrás, pero que ahora tenían un significado completamente diferente. Una noche, mientras sostenía a Eduardo Jr. en mis brazos, Diego me preguntó si alguna vez pensaba en Carlos cuando veía al bebé. No, Diego, le respondí honestamente. Cuando miro a tu hijo, solo veo futuro, esperanza y la oportunidad de hacer las cosas bien. Carlos es parte del pasado que ya no existe. Jorge visitaba regularmente para conocer al bebé y siempre comentaba lo mismo. Eduardo, este nieto tuyo va a crecer sabiendo lo que significa tener un abuelo que luchó por la justicia y ganó. Esa va a ser su herencia más valiosa. El doctor Herrera también se convirtió en una especie de abuelo adoptivo para Eduardo Jr. Durante una de sus visitas, me dijo algo que nunca olvidaré. Eduardo, tu corazón físico se recuperó completamente del infarto, pero tu corazón emocional se hizo más fuerte después de la traición. Ahora podés amar a este nieto con una profundidad que solo viene de haber sobrevivido a lo peor. Eduardo Jr. creció rápidamente, convirtiéndose en un niño alegre, curioso y cariñoso. A los 2 años, ya caminaba con seguridad y había aprendido a decir abuelo como una de sus primeras palabras. Cada vez que lo escuchaba, sentía que mi corazón se llenaba de una alegría que Carlos nunca podría quitarme. Los domingos se habían convertido en nuestro día especial. Diego, Carla y Eduardo Jr. venían a almorzar a mi casa, y después íbamos al parque o al taller para que el niño viera cómo trabajaba su abuelo. Le encantaba tocar las herramientas, bajo supervisión, y escuchar el sonido de los motores. «Abuelo, ¿yo voy a trabajar acá cuando sea grande?», me preguntó Eduardo Jr. un día, señalando el taller. «Si querés, mi nieto», le respondí, «pero lo más importante es que seas un hombre bueno, honesto, y que siempre hagas lo correcto, sin importar qué tan difícil sea». Durante este tiempo, ocasionalmente llegaban noticias de que Carlos había tratado de contactar a Diego desde la prisión, enviando cartas donde supuestamente se disculpaba y pedía una segunda oportunidad. Diego me consultaba cada vez, pero mi consejo era siempre el mismo. Tu hermano tuvo su oportunidad de ser parte de esta familia y la desperdició de la peor manera posible. Una tarde, mientras Eduardo Jr. jugaba en mi patio, Diego se sentó conmigo para una conversación seria. «Papá, a veces me pregunto si deberíamos darle una oportunidad a Carlos de conocer a su sobrino. Tal vez la experiencia en prisión lo cambió». Mi respuesta fue inmediata y firme. «Diego, Carlos intentó matarme por dinero. ¿Realmente querés que alguien así tenga contacto con tu hijo? Algunas líneas, una vez cruzadas, no permiten regreso. La protección de Eduardo Jr. viene antes que cualquier sentimiento de culpa familiar». Diego asintió, entendiendo completamente mi posición. «Tenés razón, papá. Nuestro trabajo es proteger a Eduardo Jr. y enseñarle valores correctos. Carlos tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias». Carla también estaba completamente de acuerdo. Como pediatra, había visto demasiados casos de niños dañados por la influencia de parientes tóxicos. «Eduardo», me dijo, «su decisión de mantener a Carlos alejado de nuestra familia es la decisión correcta de un padre y abuelo protector». 5 años después del intento de asesinato, decidí hacer algo que nunca había hecho. Conté la historia completa a Eduardo Jr., quien ahora tenía edad suficiente para entender conceptos básicos sobre el bien y el mal, aunque obviamente adapté los detalles para su edad. «Abuelo»,
me preguntó Eduardo Jr. Una tarde mientras trabajábamos juntos en el taller. ¿Por qué yo no tengo un tío Carlos como mis amigos tienen tíos? Era el momento que había estado esperando para comenzar sus lecciones de vida más importantes. Eduardo Jr., le dije, sentándolo en mi regazo. Había un hombre que se llamaba Carlos, pero él tomó decisiones muy malas que lastimaron a nuestra familia. A veces, cuando las personas toman decisiones muy malas, no pueden seguir siendo parte de la familia. ¿Qué tipo de decisiones malas, abuelo? Su curiosidad infantil era genuina y sin juicio. Decidió que el dinero era más importante que amar a su familia. Y esa es la decisión más mala que alguien puede tomar. Eduardo Jr. asintió solemnemente, procesando la información con la seriedad de un niño inteligente. Diego y Carla habían estado de acuerdo en que era importante que Eduardo Jr. conociera la verdad de manera apropiada para su edad, para que pudiera entender la importancia de tomar buenas decisiones en la vida. Para conmemorar el 5º aniversario, Jorge organizó una cena especial con toda nuestra familia elegida. Diego, Carla, Eduardo Jr., el doctor Herrera y su esposa, Miguel del taller, y varios otros amigos cercanos que habían estado conmigo durante toda la experiencia. Durante el brindis, Jorge levantó su copa. Por Eduardo Ramírez, quien nos enseñó que la familia verdadera se construye con amor, lealtad y principios, y que la justicia, aunque a veces toma tiempo, siempre triunfa sobre la maldad. Eduardo Jr., sentado en mi regazo, levantó su vasito de jugo y gritó: «Por el mejor abuelo del mundo». Su alegría inocente y su amor incondicional me recordaron por qué había valido la pena luchar por la justicia y por construir una vida mejor. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre el camino recorrido. Carlos había tratado de destruir mi vida, pero en su lugar había fortalecido todo lo que realmente importaba: mi carácter, mis relaciones verdaderas y mi legado para las futuras generaciones. Durante estos años, el taller mecánico había prosperado más que nunca. Sin el estrés constante de preocuparme por Carlos y sus problemas, había podido enfocarme completamente en hacer crecer el negocio. Habíamos expandido el taller, contratado 2 mecánicos más jóvenes y actualizado todo el equipamiento. Diego había comenzado a involucrarse más en los aspectos administrativos del negocio, combinando su experiencia como ingeniero con su comprensión de la gestión empresarial. «Papá», me dijo un día mientras revisábamos los libros contables, «el taller vale ahora el triple de lo que valía hace 5 años. Es increíble lo que se puede lograr cuando no tenés a alguien saboteando tus esfuerzos desde adentro», le respondí. Era cierto. Durante años, Carlos había sido una fuente constante de estrés y preocupación, drenando mi energía mental y emocional sin que me diera cuenta completamente del impacto. Miguel, quien ahora era el capataz oficial del taller, a menudo comentaba sobre el cambio. Don Eduardo, desde que se liberó de todos esos problemas familiares, trabajar acá es completamente diferente. Antes había tensión en el aire todo el tiempo. Ahora es puro trabajo y satisfacción. Eduardo Jr. venía al taller después del jardín de infantes 3 veces por semana. A los 5 años, ya conocía los nombres de todas las herramientas básicas y podía explicar qué hacía cada una. «Cuando sea grande, voy a ser el mejor mecánico del mundo, como mi abuelo», decía con la confianza absoluta de la infancia. «Eduardo Jr., le decía yo mientras le enseñaba a organizar las llaves inglesas por tamaño. Lo más importante no es ser el mejor mecánico, sino ser el mecánico más honesto. La gente confía en nosotros para arreglar sus autos, y esa confianza vale más que todo el dinero del mundo». Una tarde, un cliente nuevo llegó al taller con un problema complejo en su motor. Después de diagnosticar el problema, me di cuenta de que podía cobrarle mucho más de lo justo, aprovechándome de su ignorancia sobre mecánica. En lugar de eso, le expliqué exactamente qué estaba mal y le cobré solo lo necesario. «Abuelo», me preguntó Eduardo Jr., quien había observado toda la interacción, «¿por qué no le cobraste más plata si él no sabía?» Era el momento perfecto para una lección de vida. «Porque mi nieto, hacer lo correcto es más importante que hacer dinero. Esa es la diferencia entre ser un hombre de honor y ser un estafador». Durante el 6º año después del juicio, las cartas de Carlos desde la prisión se volvieron más frecuentes y más desesperadas. Jorge me las mostraba ocasionalmente,
aunque yo había dejado de leerlas en detalle. El tono había cambiado de autocompasión a súplicas directas por ayuda financiera y legal. En una de las cartas más recientes, Carlos escribía: «Papá, he reflexionado mucho sobre lo que hice. Estoy realmente arrepentido. Los años en prisión me han cambiado. Por favor, considera ayudarme a conseguir un abogado mejor para apelar mi sentencia. Prometo que voy a ser diferente». Jorge leyó la carta y negó con la cabeza. «Eduardo, esta carta es típica manipulación de un sociópata. Fíjate cómo no asume responsabilidad real por sus actos. Solo dice que está arrepentido, porque quiere algo de vos. Un verdadero arrepentimiento incluiría aceptar las consecuencias». Diego también había recibido cartas similares, donde Carlos trataba de usar la manipulación emocional del vínculo fraternal. «Hermano, necesito tu ayuda. Papá se ha vuelto muy duro conmigo. Vos sabés que en el fondo soy buena persona. Solo cometí un error por desesperación». «Papá», me dijo Diego después de recibir otra de estas cartas. Carlos todavía no entiende la gravedad de lo que hizo. Sigue llamándolo un error en lugar de intento de asesinato. No ha cambiado nada fundamental en su forma de pensar. Una de las cartas más perturbadoras llegó dirigida específicamente a Eduardo Jr., aunque por supuesto Carla la interceptó antes de que el niño la viera. En ella, Carlos se presentaba como el tío que tu abuelo no te deja conocer, y trataba de sembrar dudas sobre mi versión de los eventos. Carla me mostró la carta, visiblemente disgustada. «Eduardo, esto demuestra que Carlos sigue siendo una amenaza psicológica para nuestra familia. Está tratando de manipular a un niño inocente para conseguir lo que quiere. Es repugnante. Decidí que era momento de tomar medidas legales más firmes». Jorge preparó una orden de restricción legal que prohibía cualquier contacto directo o indirecto de Carlos con Eduardo Jr., Diego, Carla o conmigo. «Eduardo», me dijo Jorge, «esta orden va a proteger a tu familia de cualquier intento futuro de manipulación o acoso». El inspector Rodríguez, quien seguía monitoreando periódicamente el caso, me informó que las cartas de Carlos habían violado varias reglas del sistema penitenciario y que él había recibido castigos disciplinarios adicionales. Su hijo no está aprendiendo a respetar límites, ni siquiera en prisión. El 10º cumpleaños de Eduardo Jr. fue una celebración especial. Decidimos hacer una fiesta grande en mi casa, invitando a todos sus amigos del colegio, compañeros del taller, y nuestra familia extendida elegida. Era una ocasión perfecta para mostrarle a mi nieto lo que significaba tener una comunidad genuina. «Abuelo», me dijo Eduardo Jr. la noche antes de su cumpleaños, «mis amigos siempre hablan de tener muchos tíos y primos. ¿Yo tengo menos familia que ellos?». Era una pregunta que había estado esperando durante años, y tenía preparada una respuesta cuidadosa. «Eduardo Jr.», le dije, sentándome a su lado en la cama, «la familia no se cuenta por números, sino por calidad. Mira a tu alrededor. Tenés padres que te aman, un abuelo que daría la vida por vos, el doctor Herrera, que es como otro abuelo, Jorge, que es como un tío, Miguel, y los muchachos del taller que te quieren como familia. Además, tenés algo que muchos chicos no tienen, una familia donde todos son genuinos, honestos y leales. Algunos chicos tienen muchos parientes, pero algunos de esos parientes pueden ser personas malas que los lastiman. Vos tenés menos cantidad, pero mejor calidad». Durante la fiesta de cumpleaños, Eduardo Jr. dio un pequeño discurso que me llenó de orgullo. «Quiero agradecer a mi abuelo Eduardo, que me enseña todos los días a ser un buen hombre. Él me dice que lo más importante es ser honesto, trabajador y cuidar a la familia que realmente te ama». Jorge se acercó a mí durante la fiesta. «Eduardo, ese nieto tuyo va a ser un hombre extraordinario. A los 10 años ya tiene más sabiduría sobre la vida que muchos adultos. Es tu obra maestra». Sus palabras me emocionaron profundamente. Diego y Carla me sorprendieron esa noche anunciando que estaban esperando su segundo hijo. «Papá», me dijo Diego, «queremos darte otro nieto o nieta para que sigas siendo el mejor abuelo del mundo». La noticia me llenó de una alegría que no había sentido en años. «Esta vez», añadió Carla, «si es nena, la vamos a llamar Rosa, como la abuela que nunca conoció, pero de quien tanto le hemos contado». El nombre de mi difunta esposa resonó en mi corazón como una bendición del cielo.
Rosa Ramírez nació en primavera, una bebita perfecta con los ojos grandes y curiosos de su madre, y la sonrisa pícara que reconocí inmediatamente, como la misma que había tenido Diego cuando era bebé. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue como volver a conectarme con todas las cosas buenas de la vida. «Hola, Rosa», le susurré mientras ella agarraba mi dedo con su pequeña mano. «Tu abuelo te va a contar todo sobre tu abuela Rosa, la mujer más extraordinaria que existió en este mundo». Era como si mi esposa hubiera enviado esta nueva vida para continuar su legado de amor y bondad. Eduardo Jr. se adaptó perfectamente a su rol de hermano mayor. A los 10 años, ya mostraba un sentido de responsabilidad y protección que me recordaba a Diego cuando Carlos era pequeño. «Abuelo», me dijo mientras observaba a su hermanita, «voy a enseñarle todo lo que vos me enseñaste a mí». Con 2 nietos para cuidar y educar, mi propósito en la vida se había multiplicado. Cada día tenía nuevas oportunidades de transmitir valores, enseñar lecciones de vida y mostrarles con ejemplo lo que significaba ser una persona íntegra. Diego había asumido gradualmente más responsabilidades en el taller, permitiéndome pasar más tiempo con los nietos. «Papá», me dijo un día, «quiero que te concentres en ser abuelo. El negocio está en buenas manos, pero estos años con Eduardo Jr. y Rosa no van a volver». Una tarde, mientras Eduardo Jr. jugaba con Rosa en el patio de mi casa, reflexioné sobre cómo la vida había encontrado una manera de sanar todas las heridas que Carlos había causado. Donde él había traído traición, ahora había lealtad. Donde había habido codicia, ahora había amor genuino. El doctor Herrera, quien ahora tenía más de 70 años pero seguía activo, visitaba regularmente para ver a los nietos. «Eduardo», me dijo durante una de sus visitas, «estos nietos tuyos van a crecer sabiendo lo que significa tener un abuelo héroe. Van a tener historias increíbles para contar a sus propios hijos». Jorge había documentado toda nuestra historia familiar, creando una especie de memoria escrita para las futuras generaciones. «Eduardo», me explicó, «quiero que Eduardo Jr. y Rosa tengan un registro completo de la valentía de su abuelo, para que nunca olviden de dónde vienen». Con Eduardo Jr., ya de 12 años y Rosa de 2, las lecciones de vida se habían vuelto más sofisticadas. Eduardo Jr. había comenzado a hacer preguntas más complejas sobre moralidad, justicia y las decisiones difíciles que a veces la vida nos presenta. «Abuelo», me preguntó una tarde mientras trabajábamos juntos reparando una bicicleta, «¿vos alguna vez te arrepentiste de haber entregado a Carlos a la policía?» Era una pregunta que había estado esperando desde hace años, y tenía una respuesta muy clara. «Eduardo Jr., le dije, dejando las herramientas para mirarlo directamente a los ojos. Nunca me arrepentí ni por un segundo. Carlos eligió intentar matarme por dinero. Yo elegí proteger mi vida y buscar justicia. Las dos son decisiones que definen quién eres como persona». «Pero era tu hijo», insistió él, mostrando la complejidad emocional que esperaba de un chico de su edad. «Sí, era mi hijo biológico, pero dejó de ser mi hijo real cuando decidió que mi muerte valía $150,000. La familia verdadera nunca te haría daño por dinero». Rosa, aunque todavía muy pequeña, ya mostraba signos de ser una niña inteligente y observadora. Le encantaba sentarse en mi regazo mientras yo le leía cuentos, y siempre elegía los libros sobre familias felices y héroes que vencían a los villanos. Diego y Carla habían comenzado a involucrar a los niños en obras de caridad locales, enseñándoles la importancia de ayudar a otros menos afortunados. «Papá», me dijo Carla, «queremos que Eduardo Jr. y Rosa crezcan entendiendo que tener privilegios también significa tener responsabilidades». Una noche, Eduardo Jr. me sorprendió con una pregunta muy madura. «Abuelo, ¿pensás que Carlos alguna vez va a cambiar realmente y va a entender lo que hizo mal?» Su pregunta demostró que había estado pensando profundamente sobre conceptos de redención y cambio personal. «Eduardo Jr., le respondí honestamente, algunas personas pueden cambiar, pero solo si realmente entienden el daño que causaron y están dispuestas a aceptar las consecuencias. Carlos nunca mostró ese tipo de arrepentimiento genuino. Sigue culpando a otros por sus decisiones. Entonces, ¿nunca va a poder volver a la familia?», preguntó con la curiosidad natural de un adolescente. «Hijo, hay algunas líneas que,
Una vez cruzadas, no permiten regreso. Intentar matar a tu propio padre es una de esas líneas. A los 8 años de la condena de Carlos, el taller mecánico se había convertido en uno de los más respetados del barrio. La honestidad en nuestro trabajo y el trato justo con los clientes habían construido una reputación que atraía gente de toda la ciudad. Eduardo Jr., ahora de 13 años, ya trabajaba conmigo los sábados como aprendiz oficial. «Abuelo», me dijo Eduardo Jr., un sábado mientras organizaba las herramientas, «mis amigos del colegio dicen que sus padres siempre hablan de lo honesto que sos, que nunca estafás a nadie y siempre haces trabajo de calidad». Sus palabras me llenaron de un orgullo diferente al que había sentido por mis logros financieros. Eduardo Jr., la reputación es lo único que realmente te pertenece en la vida. El dinero se puede perder, las propiedades se pueden vender, pero si sos conocido como una persona honesta y confiable, eso nadie te lo puede quitar nunca. Rosa, ahora de 3 años, había comenzado a mostrar una personalidad fuerte y decidida que me recordaba a su abuela. Le encantaba ayudar en el taller, principalmente entregándome herramientas, no always las correctas, y haciendo preguntas constantes sobre cómo funcionaba cada cosa. Diego me informó que había decidido estudiar un MBA para modernizar completamente la administración del taller y posiblemente expandir el negocio a otras ubicaciones. «Papá», me dijo, «quiero construir algo tan sólido que Eduardo Jr. y Rosa hereden no solo un negocio, sino un imperio familiar basado en valores correctos». Durante este tiempo, ocasionalmente llegaban noticias de que Carlos había solicitado libertad condicional, pero Jorge me aseguró que con su historial disciplinario en prisión y la gravedad de su crimen original, la solicitud sería rechazada automáticamente. «Eduardo», me dijo Jorge durante una de nuestras tardes de dominó, «Carlos va a cumplir su condena completa. Y honestly, es mejor así. 15 años van a darle tiempo suficiente para que Eduardo Jr. y Rosa sean adultos antes de que él salga, si es que alguna vez representa una amenaza». El inspector Rodríguez, ahora retirado pero aún en contacto ocasional, me visitó para darme una actualización sobre el caso. «Eduardo, tu hijo ha tenido múltiples incidentes disciplinarios en prisión, asociación con otros criminales, schemes de dinero, violación de reglas de correspondencia. No está mostrando ninguna rehabilitación real. Eso me confirma que tomé la decisión correcta», le respondí. «Un hombre que no puede vivir honestamente ni siquiera en prisión, nunca podría vivir honestamente en libertad». El 15º cumpleaños de Eduardo Jr. marcó un momento especial de transición hacia la edad adulta temprana. Habíamos planeado una celebración que combinara diversión con reflexión sobre los valores y responsabilidades que venían con la madurez. «Eduardo Jr., le dije durante su fiesta de cumpleaños, hoy no solo celebramos otro año de tu vida, sino también tu crecimiento como un joven hombre de principios. En estos 15 años, me has demostrado que el legado de nuestra familia está en excelentes manos». Diego le regaló una caja de herramientas profesionales con su nombre grabado, simbolizando su creciente rol en el taller familiar. «Hijo», le dijo Diego, «estas herramientas representan la continuidad de todo lo que tu abuelo construyó con honestidad y trabajo duro». Rosa, ahora de 5 años y completamente adorada por su hermano mayor, le regaló un dibujo que había hecho de toda la familia trabajando juntos en el taller. En su arte infantil, todos estábamos sonriendo y había escrito «La mejor familia del mundo», con letras temblorosas pero llenas de amor. Jorge le obsequió un libro sobre grandes líderes de la historia argentina, con una dedicatoria especial. Para Eduardo Jr., quien ya muestra las cualidades de liderazgo e integridad que hacen grandes a los hombres. Era un regalo thoughtful que reflejaba las altas expectativas que todos teníamos para él. Durante la cena familiar, Eduardo Jr. sorprendió a todos con un discurso preparado. «Quiero agradecer a mi abuelo por enseñarme que ser un hombre no se trata de ser fuerte físicamente, sino de tener carácter fuerte. Por mostrarme que la familia verdadera se construye con amor y lealtad, no con sangre. También quiero agradecer a mis padres por darme el mejor ejemplo de matrimonio y dedicación, y a mi hermanita Rosa, por recordarme todos los días que la alegría más pura viene de las cosas simples de la vida». El doctor Herrera, quien había estado presente en tantos momentos importantes de nuestra familia, se acercó a mí después del discurso. «Eduardo,
Ese nieto tuyo tiene una madurez emocional que es extraordinaria para su edad. Es una prueba viviente de que los valores se transmiten a través de las acciones, no solo de las palabras. Esa noche, después de que todos se fueran, Eduardo Jr. se quedó conmigo para ayudar a limpiar. Abuelo, me dijo mientras lavábamos los platos, quiero que sepas que entiendo completamente por qué hiciste lo que hiciste con Carlos, y que estoy orgulloso de ser tu nieto. Cuando Rosa cumplió 6 años y comenzó la escuela primaria, se convirtió rápidamente en la favorita de sus maestras y compañeros. Su personalidad alegre y su inteligencia natural la hacían destacar, pero lo que más me enorgullecía era su bondad natural hacia otros niños. Abuelo, me contó Rosa una tarde después de su segundo día de clases. Hay una nena en mi clase que no tiene lonchera bonita como las otras. Le compartí mi comida y ahora somos amigas. Su generosidad espontánea me recordó a mi difunta esposa Rosa, quien siempre había tenido un corazón grande para ayudar a otros. Eduardo Jr., ahora en su último año de escuela secundaria, había comenzado a tomar decisiones sobre su futuro universitario. Quería estudiar ingeniería mecánica para combinar su amor por el trabajo en el taller con conocimientos técnicos avanzados. Papá, me dijo Diego durante una cena familiar, Eduardo Jr. quiere estudiar ingeniería, pero también quiere seguir trabajando en el taller los fines de semana. Dice que no quiere perder la conexión con las raíces familiares. Su dedicación me llenaba de orgullo paternal. Una tarde, mientras Rosa hacía su tarea en mi escritorio del taller, encontró una foto vieja que yo había olvidado en uno de los cajones. Era una imagen de cuando Carlos tenía aproximadamente la edad de Eduardo Jr. Abuelo, ¿quién es este chico que se parece a papá? Era el momento que había estado esperando para tener la conversación con Rosa. A los 6 años, ya tenía edad suficiente para entender conceptos básicos sobre las decisiones y sus consecuencias. Rosa, le dije sentándola en mi regazo. Ese era un hombre que una vez fue parte de nuestra familia, pero tomó decisiones muy malas que lastimaron a la gente que lo amaba. Por eso ya no es parte de nuestra familia. ¿Qué tipo de decisiones malas, abuelo? Su pregunta era la misma que Eduardo Jr. había hecho años atrás. Decidió que tener dinero era más importante que amar a su familia. Y esa es una de las peores decisiones que alguien puede tomar. Rosa procesó la información con la seriedad que caracterizaba su personalidad. Entonces, si yo tomo buenas decisiones, ¿siempre voy a ser parte de la familia? Por supuesto, mi amor. Y vos ya estás tomando buenas decisiones todos los días. 10 años después del intento de asesinato, decidí organizar una celebración especial del Día de la Justicia y la Familia Verdadera. No para recordar lo malo que había pasado, sino para celebrar todo lo bueno que había resultado de tomar las decisiones correctas. Jorge había preparado un álbum fotográfico completo de los últimos 10 años. Fotos del crecimiento de Eduardo Jr. y Rosa, expansiones del taller, celebraciones familiares y momentos especiales que documentaban cómo la vida había florecido después de eliminar la toxicidad de Carlos. Eduardo, me dijo Jorge mientras revisábamos el álbum juntos. Estas fotos cuentan la historia de una familia que se hizo más fuerte después de una crisis terrible. Es una lección visual sobre la importancia de tomar decisiones difíciles pero correctas. Eduardo Jr., ahora de 17 años y próximo a graduarse, había escrito un ensayo para su clase de literatura sobre el héroe de mi vida. Había elegido escribir sobre mí, describiendo cómo había enfrentado una traición terrible, y había elegido la justicia sobre la falsa lealtad familiar. Abuelo, me dijo cuando me mostró el ensayo, mi maestra dijo que tu historia es un ejemplo perfecto de cómo el carácter se demuestra en los momentos más difíciles. Dijo que ojalá más familias tuvieran el coraje de hacer lo correcto. Rosa, ahora de 7 años, había comenzado a mostrar interés en aprender mecánica básica. Le encantaba usar herramientas pequeñas, bajo supervisión, y había aprendido a cambiar una llanta de bicicleta completamente sola. Abuelo, me dijo Rosa mientras trabajábamos juntos en una reparación simple, cuando sea grande, ¿puedo trabajar en el taller también? Por supuesto, mi amor, pero recordá que lo más importante no es qué trabajo haces, sino cómo lo haces. Siempre con honestidad y dedicación. Carla había documentado todo el crecimiento de los niños en videos familiares,
creando una biblioteca visual de recuerdos que podríamos treasurar para siempre. Eduardo, me dijo mientras revisábamos algunos videos, estos nietos suyos van a tener los recuerdos más hermosos de su infancia. Van a recordar a un abuelo que los amó incondicionalmente. El doctor Herrera, aunque ya retirado oficialmente, seguía siendo nuestro médico familiar y una figura de abuelo adoptivo para Eduardo Jr. y Rosa. Eduardo, me dijo durante una visita familiar, en 40 años de medicina, rara vez he visto una familia tan sólida y genuina como la que construiste después de la crisis. La graduación de Eduardo Jr. de la escuela secundaria fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Había terminado como el mejor estudiante de su clase y había recibido una beca completa para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Buenos Aires. Señoras y señores, anunció el director durante la ceremonia de graduación, Eduardo Ramírez Jr. no solo se destaca por su excelencia académica, sino también por su carácter excepcional y su compromiso con los valores familiares y comunitarios. Durante su discurso como representante estudiantil, Eduardo Jr. sorprendió a todos mencionando específicamente mi influencia. Quiero dedicar este logro a mi abuelo Eduardo, quien me enseñó que el verdadero éxito se mide por la integridad de tus acciones, no por la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria. Diego y Carla estaban visiblemente emocionados durante la ceremonia. Papá, me susurró Diego. Eduardo Jr. es exactamente el tipo de hombre que vos y mamá hubieran querido como nieto. Su comentario me llenó de una satisfacción profunda y duradera. Rosa, sentada en mi regazo durante la ceremonia, aplaudía entusiastamente cada vez que mencionaban el nombre de su hermano. Abuelo, me susurró, cuando yo me gradúe, ¿también vas a estar orgulloso de mí? Por supuesto, mi amor. Ya estoy orgulloso de vos todos los días. Después de la ceremonia, organizamos una gran fiesta en mi casa para celebrar el logro de Eduardo Jr. Invitamos a todos sus amigos, compañeros del taller, maestros y nuestra familia extendida elegida. Era una celebración de todo lo que habíamos construido juntos. Jorge preparó un brindis especial, por Eduardo Jr., quien representa la cuarta generación de hombres Ramírez honorables, y por su abuelo Eduardo, quien nos enseñó que la familia verdadera se construye con valores, no con sangre. Durante la fiesta, varios padres de los amigos de Eduardo Jr. se acercaron para felicitarme. Señor Eduardo, me dijo uno de ellos, todos nuestros hijos admiran muchísimo a Eduardo Jr. Siempre hablan de cómo su abuelo le enseñó a ser un hombre de principios. Esa noche, después de que todos se fueran, Eduardo Jr. se sentó conmigo en el patio. Abuelo, me dijo, quiero que sepas que todo lo que soy se lo debo a tus enseñanzas. Nunca voy a olvidar las lecciones que me diste, y algún día se las voy a enseñar a mis propios hijos. Durante el 13º año de la condena de Carlos, Jorge me informó que mi hijo había solicitado nuevamente libertad condicional, esta vez alegando problemas de salud y completa rehabilitación. Como era predecible, la solicitud fue rechazada, debido a su historial disciplinario continuo en prisión. Eduardo, me dijo Jorge después de revisar los documentos legales, Carlos ha tenido 4 incidentes disciplinarios adicionales en los últimos 2 años. Intento de contrabando, intimidación de otros presos y violación repetida de las reglas de correspondencia. No ha aprendido nada. Eduardo Jr., ahora en su 2º año de universidad y destacándose académicamente, ocasionalmente preguntaba sobre Carlos con curiosidad intelectual más que emocional. Abuelo, ¿pensás que Carlos alguna vez va a entender realmente lo que hizo mal? Eduardo Jr., le respondía yo, hay personas que son incapaces de la autorreflexión genuina. Prefieren culpar a otros por sus problemas antes que asumir responsabilidad por sus acciones. Carlos ha demostrado durante 13 años que es una de esas personas. Rosa, ahora de 10 años y una estudiante excepcional, había escrito un ensayo escolar sobre héroes en mi familia. Había elegido escribir sobre mí, describiendo cómo había enfrentado una situación terrible con valentía y sabiduría. Mi abuelo me enseñó que a veces las decisiones más difíciles son las más importantes, escribió Rosa en su ensayo. Cuando alguien trata de lastimarte,
Incluso si es familia, tenés que ser lo suficientemente fuerte para protegerte y buscar justicia. Durante este tiempo, el taller había expandido a una segunda ubicación, administrada completamente por Diego con Eduardo Jr., ayudando durante los veranos universitarios. La reputación de honestidad y calidad que habíamos construido durante décadas seguía atrayendo clientes de toda la ciudad. «Papá», me dijo Diego durante una reunión familiar de negocios, «el taller ahora vale más de $1 millón. Habéis construido algo increíble basado únicamente en valores sólidos y trabajo honesto». El inspector Rodríguez, aunque ya retirado, me visitaba ocasionalmente para actualizarme sobre casos similares al nuestro. «Eduardo», me dijo durante una de estas visitas, «tu caso se ha convertido en un ejemplo en la Academia de Policía sobre la importancia de documentar evidencias apropiadamente y apoyar a víctimas que tienen el coraje de enfrentar a criminales familiares. Me da satisfacción saber que nuestra experiencia está ayudando a otras familias», le respondí. «Si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona a buscar justicia en lugar de aceptar abuso familiar, entonces todo valió la pena». Los 15 años de Rosa fueron celebrados con una fiesta que reflejaba su personalidad. Elegante pero accesible, sofisticada pero genuina. Había crecido convirtiéndose en una joven hermosa, inteligente y con un carácter sólido que prometía un futuro extraordinario. «Rosa», le dije durante su fiesta de 15, «en estos años has demostrado tener la bondad de tu abuela Rosa y la determinación de nuestra familia. Estoy orgulloso no solo de lo que has logrado, sino de quién eres como persona». Eduardo Jr., ahora de 22 años y próximo a graduarse de la universidad, había regresado para la celebración de su hermana. Se había convertido en un hombre impresionante, combinando brillantez académica con humildad y valores sólidos. «Abuelo», me dijo Eduardo Jr. durante la fiesta, «mirando a Rosa crecer, me doy cuenta de lo increíble que es nuestra familia. Todos los que están acá esta noche eligieron estar acá por amor genuino, no por obligación». Diego y Carla habían organizado una sorpresa especial para Rosa. Un video compilando mensajes de felicitación de todos sus maestros, amigos y personas significativas en su vida. El último mensaje del video era mío, grabado en secreto por Eduardo Jr. «Rosa», decía mi mensaje en el video. «Has sido la luz de mis últimos años. Cada día me recordás que vale la pena luchar por la justicia y la familia verdadera, porque el resultado son personas extraordinarias como vos». Jorge se acercó a mí durante la celebración. «Eduardo, mirando a estos nietos tuyos, es evidente que tomaste las decisiones correctas hace 15 años. Carlos habría contaminado todo esto con su toxicidad y codicia. El doctor Herrera, aunque ya mayor pero aún vital, bailó con Rosa durante la fiesta. «Rosa», le dijo, «tu abuelo es el hombre más valiente que conozco, y vos tenés su mismo coraje en los ojos». Durante su discurso de agradecimiento, Rosa sorprendió a todos con su madurez. «Quiero agradecer a mi abuelo Eduardo, quien me enseñó que la familia no es sobre sangre, sino sobre amor, lealtad y valores compartidos. Él me mostró que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo que realmente importa». Esa noche, después de la fiesta, Rosa se quedó conmigo para ayudar a limpiar. «Abuelo», me dijo mientras guardábamos las decoraciones, «quiero que sepas que entiendo perfectamente por qué hiciste lo que hiciste con Carlos, y que voy a enseñarle a mis hijos sobre el coraje que tuviste». La graduación universitaria de Eduardo Jr. como ingeniero mecánico fue un momento de orgullo indescriptible. Había terminado summa cum laude y ya tenía ofertas de trabajo de varias empresas prestigiosas, pero había decidido regresar al taller familiar para modernizarlo con tecnología avanzada. «Señores graduados», dijo el decano durante la ceremonia, «Eduardo Ramírez Jr. representa el ideal de nuestros egresados, excelencia académica combinada con integridad personal y compromiso familiar». Durante su discurso como mejor graduado, Eduardo Jr. nuevamente me mencionó: «Mi éxito se lo debo a mi abuelo Eduardo, quien me enseñó que la educación sin valores es inútil, pero los valores con educación pueden cambiar el mundo». Diego había preparado una sorpresa especial para la graduación. Había registrado oficialmente a Eduardo Jr. como socio del negocio familiar. «Hijo», le dijo Diego durante la celebración,
Ahora sos oficialmente parte de Talleres Ramírez Hijo. Tu abuelo construyó esto con honestidad. Yo lo expandí con dedicación. Y vos lo vas a modernizar con tu conocimiento. Rosa, ahora una quinceañera brillante y segura de sí misma, había preparado un álbum fotográfico documentando todo el crecimiento académico de su hermano. Eduardo Jr., le dijo, sos mi héroe y mi inspiración. Algún día yo también voy a hacer que el abuelo esté orgulloso como está de vos. Jorge había preparado documentos legales actualizando la estructura corporativa del negocio para incluir formalmente a Eduardo Jr. Eduardo, me dijo, tu nieto va a llevar este negocio hacia el futuro, manteniendo los valores que vos estableciste. Carla documentó toda la ceremonia de graduación con videos profesionales. Eduardo, me dijo, estos videos van a ser tesoros familiares que sus bisnietos van a poder ver algún día. El doctor Herrera se acercó a mí después de la ceremonia. Eduardo, en 50 años de conocer familias, rara vez he visto un legado tan sólido como el que construiste. Eduardo Jr. es tu obra maestra. Durante la cena de celebración, Eduardo Jr. anunció sus planes futuros. Quiero modernizar completamente el taller con tecnología de punta, pero manteniendo los valores de honestidad y calidad que el abuelo estableció. También quiero expandir para incluir servicios de energías renovables. Además, continuó Eduardo Jr., quiero documentar completamente la historia de nuestra familia, incluyendo la valentía del abuelo, para que las futuras generaciones entiendan de dónde vienen y por qué nuestros valores son tan importantes. Después de 15 años completos en prisión, Carlos finalmente fue liberado. Jorge me informó con anticipación, pero también me aseguró que las órdenes de restricción seguían vigentes y que Carlos tenía prohibido acercarse a cualquier miembro de nuestra familia. Eduardo, me dijo Jorge, Carlos salió de prisión, pero según los reportes del sistema penitenciario, no mostró ningún signo real de rehabilitación. Sus últimos años fueron llenos de problemas disciplinarios y asociaciones con otros criminales. Eduardo Jr., ahora de 25 años y establecido como ingeniero exitoso en el taller familiar, recibió la noticia con serenidad madura. Abuelo, me dijo, Carlos puede estar libre, pero para nosotros sigue siendo un extraño. Nuestra familia está completa sin él. Rosa, ahora de 18 años y próxima a comenzar sus estudios universitarios en medicina, también procesó la noticia sin emociones dramáticas. Abuelo, me dijo, has construido una familia tan sólida que la liberación de Carlos no nos afecta para nada. Diego había tomado precauciones adicionales, instalando sistemas de seguridad modernos en todas nuestras propiedades y alertando a la policía local sobre la situación. Papá, me dijo, no creo que Carlos represente una amenaza física después de tantos años, pero es mejor estar preparados. Una semana después de su liberación, Carlos intentó acercarse al taller durante las horas de trabajo. Eduardo Jr. llamó inmediatamente a la policía, y Carlos fue arrestado por violación de la orden de restricción. Fue sentenciado a 6 meses adicionales en prisión. Esto demuestra que Carlos no aprendió nada, comentó el inspector Rodríguez, quien había seguido el caso hasta su retiro. 15 años en prisión, y su primer instinto fue violar una orden judicial. Es incorregible. Jorge gestionó una orden de restricción ampliada que prohibía a Carlos acercarse no solo a nosotros, sino también a cualquier propiedad del negocio familiar. Eduardo, me explicó, esta orden va a proteger a tu familia por los próximos 10 años, renovable, indefinidamente. Durante este periodo, recibimos informes ocasionales de que Carlos había intentado contactar a antiguos conocidos, contándoles versiones distorsionadas de nuestra historia. Pero la cobertura mediática histórica del caso había sido tan completa que nadie creía sus mentiras. Abuelo, me dijo Eduardo Jr., después del incidente en el taller. Es increíble que después de 15 años en prisión, Carlos siga siendo exactamente la misma persona tóxica y manipuladora. Realmente tomaste la decisión correcta. Ahora, a los 80 años, cuando miro hacia atrás en mi vida, siento una satisfacción profunda por las decisiones que tomé. Eduardo Jr. dirige el taller con la misma honestidad e integridad que yo establecí, pero con innovaciones tecnológicas que lo han convertido en el más moderno de la ciudad. Rosa se graduó como médica pediatra con honores, siguiendo el ejemplo de Carla. Ahora trabaja en un hospital público.
dedicando su vida a cuidar niños necesitados. Su compasión y dedicación me recuerdan constantemente a su abuela Rosa. «Abuelo», me dijo Rosa durante su graduación de medicina, «todo lo que soy se lo debo a los valores que me enseñaste. Decidí ser pediatra porque vos me mostraste la importancia de proteger a los inocentes». Diego y Carla celebraron sus 25 años de matrimonio, rodeados de toda nuestra familia extendida. Su relación sólida y amorosa ha sido el fundamento sobre el cual Eduardo Jr. y Rosa construyeron sus propios valores relacionales. Eduardo Jr. se comprometió con una joven ingeniera llamada Patricia, una mujer brillante y de principios sólidos que encaja perfectamente en nuestra familia. «Abuelo», me dijo cuando me presentó a Patricia, «encontré a alguien que comparte todos los valores que vos me enseñaste». El taller ahora emplea a más de 20 personas, todas seleccionadas no solo por su habilidad técnica, sino por su carácter e integridad. Hemos creado una cultura laboral basada en respeto mutuo y honestidad absoluta. Jorge, aunque ya mayor, sigue siendo mi compadre y consejero legal. «Eduardo», me dijo en nuestro último juego de dominó, «construiste algo extraordinario. No solo un negocio exitoso, sino una familia que va a mantener tus valores por generaciones». El doctor Herrera, antes de fallecer pacíficamente a los 85 años, me dejó una carta que Eduardo Jr. me entregó. «Eduardo, fuiste mi paciente más valiente. Tu historia me enseñó que la medicina no solo cura cuerpos, sino que a veces debe apoyar a las almas que luchan por la justicia. Cuando pienso en Carlos, ya no siento dolor ni ira. Siento una especie de lástima distante por un hombre que eligió el camino equivocado y nunca tuvo el coraje de admitir sus errores. Su historia se ha convertido en una lección para mis nietos sobre las consecuencias de las malas decisiones. La vida me enseñó que a veces las traiciones más profundas vienen de donde menos las esperamos. Reflexiono mientras escribo estas memorias que Eduardo Jr. insistió en que documentara. Pero también me enseñó que la fuerza de un hombre se mide por cómo responde a esa traición. Mi historia comenzó con un hijo que susurró en mi oído que era mi último respiro, pero termina con nietos que me aseguran que mi legado va a vivir para siempre a través de los valores que les enseñé. Carlos intentó matarme por dinero, pero en su lugar me dio la oportunidad de demostrar que la justicia, el coraje y la familia verdadera siempre triunfan sobre la codicia y la traición. Ahora, cada mañana cuando me despierto, respiro profundamente y sonrío, sabiendo que cada respiro que Carlos trató de quitarme se ha convertido en una oportunidad más para amar, enseñar y construir un legado que va a perdurar mucho más allá de mi vida. Esta es mi historia, la historia de un hombre que enfrentó la traición más profunda posible y eligió la justicia sobre la falsa lealtad familiar. Y si mi experiencia puede inspirar a aunque sea una persona a tener el coraje de hacer lo correcto cuando importa, entonces todo, cada momento de dolor, cada decisión difícil, cada consecuencia, valió completamente la pena.